Continuamos con nuestro estudio de Segunda de Pedro y estamos en el capítulo número 2. Nuestra tercera parte de nuestro bosquejo, la gracia y el conocimiento, amenazado por los falsos maestros. Este capítulo 2 va a hablar, ¿verdad? Va a hacer énfasis en el peligro que estaban viviendo los creyentes, los falsos maestros. Los falsos maestros no era algo así como de sorprender, porque Jesús mismo advirtió, ¿verdad? Allá en Marcos 13, en el capítulo 13, advirtió la presencia de estos falsos maestros. Así de que es de esperar, ¿no? Es de esperar que estos maestros estén apareciendo, y estos están apareciendo dentro de la comunidad. Vamos a ver los primeros 3 versículos. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Está hablando de falsos profetas, y claro que lo hubo. Desde el Antiguo Testamento, de allá viene el trasfondo de los falsos profetas. En Deuteronomio 13, del 1 al 5, allá se dan unas indicaciones muy expresas para identificar estos falsos profetas. Dice, cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigio, y si se cumple la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a la palabra de tal profeta, ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis, a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová. En el Antiguo Testamento se advierte contra el seguir a esos falsos profetas, a esos falsos maestros. ¿Y cómo podían ellos identificar la falsedad de la enseñanza o de la profecía? Pues que esta profecía no se cumplía. Es lo que dice allá en Deuteronomio 13, y también pueden ver Jeremías 5, 13 y 31. Versículos 13 y 31. La falsedad del contenido de las enseñanzas. Allí se puede revelar, y en este caso no es la excepción. Vean lo que dice aquí. Dice que así como antes hubo falsos profetas, ahora dice entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales ya largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Ellos, está hablando aquí, estos hombres, ¿verdad?, hablan palabras fingidas, y son palabras que justamente expresan lo que los oyentes quieren escuchar. Ahora, dice aquí, este pasaje, que ellos siguen sus disoluciones. Es decir, la consecuencia de ellos inventar o crear estas palabras, estos falsos maestros, pretendían arguir que no importaba cómo se comportara el creyente, el cristiano, ya que la gracia de Dios podía perdonar todo pecado. Entonces, vivían en una vida de disolución. Ahora, aquí tenemos una expresión interesante. Dice aquí, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Ahora, la expresión del camino es una expresión que la encontramos allá en Hechos 9:2, que era un nombre también en la cual se designaba a la fe cristiana, a lo de este camino, también así se podía expresar. Y dice, pero es blasfemado aquí. La verdad será blasfemada. Y aquí la blasfemia, obviamente Pedro ha encarado, ¿verdad?, a estos falsos cristianos, y porque sus falsas enseñanzas a eso apuntan. Ahora, ¿cómo lo hacen? En el versículo 3 nos lo dice, harán mercadería. Estos falsos maestros, por avaricia, y una avaricia fuera de control, buscan a los hombres, a las personas, ¿verdad?, y obviamente hacen y trafican con la fe. Y aquí obviamente él está diciendo que la condenación de tales hombres no se tarda, y Dios va a condenar a estos falsos hombres. Dice allí, su perdición no se duerme. Pedro está personificando, ¿verdad?,
como si la destrucción fuese un verdugo, y ese verdugo ya está despierto, ya está alerta y listo para actuar en cualquier momento. Eso habla respecto a estos hombres, su condenación. Ahora, ese propósito de que estos maestros van a ser condenados, de veras está algo tan seguro. Y para ello, Pedro aquí va a demostrar evidencias que ellos están pasando por alto, que ellos están olvidando. Va a hacer mención de Noé, de Lot, para decir, así como fue la destrucción de ellos, es seguro que para estos hombres también lo va a hacer. Dice versículo 4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno. Ahora, aquí los ángeles es diferente a lo que se expresa en Judas, versículo 6, dice aquí, y los ángeles que no guardaron su dignidad. Aquí tenemos una referencia en Judas también, y lo vamos a ver cuando veamos la carta de Judas. Pero aquí está diciendo, los ángeles que pecaron, dice, sino que arrojándolos al infierno. Ahora, aquí la palabra infierno está usando un concepto griego, porque en la palabra está escrita como el Tártaro, los arroja al Tártaro. Y para los griegos el Tártaro era un lugar donde se encontraban los titanes, después de haber sido derrotados por Zeus, y que mediante esa victoria, este Zeus se impone como el principal de los dioses. El Tártaro aquí es la parte más baja y terrible del infierno, y obviamente reservada para aquellos seres que se rebelaron contra Dios. Así de que aquí la palabra, si hubiese traducido al español, hubiese dicho arrojándolos al Tártaro, que es lo que está diciendo allá, pero es en el contexto de ellos sí lo podrían entender porque en su cultura tenían esa referencia. Ahora bien, dice aquí a prisiones de oscuridad, a prisiones de oscuridad, y también nos conecta al versículo 6 de Judas. Y claro que los demonios tienen temor de esos lugares. De hecho, vemos allá en los evangelios cómo rogaban, no ser enviados o ser librados de eso, le habían pedido a Jesús. Bueno, hablando de la historia de Noé pues era una historia muy popular entre los judíos, y obviamente nosotros conocemos también la historia de Noé, ¿verdad? Dice pregonero de justicia. Y obviamente cuando el diluvio, él fue condicionado para llamar al arrepentimiento a aquella gente, y sin embargo ignoraron el mensaje. Y por consecuencia, ¿verdad? Sabemos vino la destrucción del mundo. Y obviamente la raza humana se redujo a 8 personas. Y eso es una evidencia histórica. Y ellos lo sabían. Ahora, en el versículo 7 dice, y libró al justo Lot. Y cuando nos menciona a Lot, cómo él vivía en medio de una sociedad inmunda como Sodoma y Gomorra. Dice aquí, Lot abrumado por la nefasta conducta de los malvados, ¿verdad? Pareciera ser que él se sentía profundamente atribulado por esa conducta inmoral y escandalosa de ellos. De los malvados literalmente significa licenciosos, que no tienen temor de Dios. Así de que está recordándoles estos 2 eventos. Ahora, viene un cambio de pensamiento en el versículo 9. Dice, y sabe el Señor librar de tentación. Aquí la palabra tentación es peirasmos. Y como nosotros ya lo veíamos, ¿verdad? En Santiago, peirasmos puede ser la tentación externa, pero también puede ser la interna, la de nuestras pasiones. Ahora, Pedro se dirige de alguna manera, de un aspecto positivo, para apuntar hacia la misericordia de Dios. Pero lo que pone de manifiesto es que si Dios destruyó a la humanidad cuando el diluvio, y que rescató solamente a Noé, y así como también liberó a Lot, pero destruyó a Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, obviamente está poniendo hincapié de que así vendrá también la destrucción, ¿verdad? De estos falsos maestros. Ahora, en estos falsos maestros lo describe en el versículo 10. Dice que estos falsos maestros andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian su señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir el mal de las potestades superiores. Estas son las características que describe: en lujuria,
en arrogancia, o sea, son contumaces, son autocomplacientes, son licenciosos, dice el versículo 13, dice, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Así de que aquí está hablando de que estos hombres, ¿verdad?, reciben el galardón, pero el galardón es la consecuencia de su propia inmundicia, de su propia injusticia, de su propio pecado. Y obviamente, aunque ellos sienten placer en disfrutar sus pecados, pues al final no habrá dicho placer, ¿verdad? Realmente ellos recibirán las consecuencias. Ahora, decimos que estas personas están entre el pueblo de Dios porque aquí dice, mientras se sientan y comen, ¿verdad?, con vosotros, y ellos se recrean en sus errores. Y entonces eso pues ponía en peligro, ¿verdad?, a los cristianos, que podían ser corrompidos en el compañerismo cristiano. El versículo 12, ¿verdad?, dice una expresión muy fuerte, dice, hablando mal de cosas que no entienden como animales irracionales. Así de que dice, su comportamiento es como de animales. Y como ya ha hablado, ¿no?, ellos han inventado todas sus enseñanzas realmente son puros cuentos inventados. Así de que ellos así se han comportado. El versículo 14 dice, sigue describiendo a estos falsos maestros. Tiene los ojos llenos de adulterio. Realmente cuando dice llenos de adulterio, ¿verdad?, parece ser que no pueden ver a ninguna mujer en el cual la hacen partícipe de sus fantasías o de sus pensamientos adúlteros. Dice aquí, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Dice aquí que seducen a las almas inconstantes. Esa es una metáfora derivada de la pesca, o sea, el seducir, ¿no? Equivale a atrapar con una carnada. Y claro, no capturan a los fuertes, sino sus blancos son los débiles, los inmaduros de la fe. Así de que, por ese detalle, es importante que los creyentes crezcan en la fe, se hagan fuertes en la fe, para que no sean blanco de falsos maestros. Ahora bien, dice aquí en el 15, han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Dice, han seguido el camino de Balaam, quien sabemos que condujo a los israelitas a la prostitución. Y allá pueden ustedes ver allá en el capítulo 31 de Números, donde se describe, ¿verdad?, todo este acontecimiento, que ellos, pues bueno, los judíos lo conocían también. Y dice, el pueblo de Israel, a causa de este falso profeta, ¿verdad?, dejó el camino recto. En el versículo 17 pasamos a ver dos figuras. Dice allí, estos son fuentes sin agua. ¿Se imaginan ustedes una fuente sin agua? Bueno, qué decepción en un momento de gran calor, ¿verdad? Que quieres tomar agua porque tienes mucha fe, pero resulta que vas y está seca, no tiene agua. Y así lo mismo, aparte de que son como fuentes sin agua, dice, y nubes empujadas por la tormenta. Nubes que prometían lluvia, ¿verdad? Sin embargo, así estos maestros prometían un refrigerio espiritual, pero realmente era espectáculo, porque en realidad no tenían nada que ofrecer, nada que ofrecer. Versículo 18 lo dice más, porque hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Aquí esto de los que habían huido, no quiere decir que sean necesariamente salvos, pero sí gente cansada de vivir quizás las consecuencias de su propio pecado o de su ansiedad, y buscaban una salida. Y sin embargo, estos venían sin ningún beneficio, porque como fuentes sin agua, con nubes que no iba a llover, realmente palabras infladas y vanas, es decir, huecas, vacías. Prometían libertad, dice el 19, les prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos. Ellos quieren escapar. Y yo creo que vemos a un mundo así. Hay mucha gente cansada, agobiada, y buscan y son vulnerables a escuchar cualquiera que les ofrezca un camino mejor, cualquiera que les ofrezca alivio para su vida, pero sin embargo, los que lo ofrecen, ellos mismos están
esclavizados, con la misma corrupción de que las otras personas quieren escapar. Así de que no hay esperanza a través de ellos. En el versículo 20 dice aquí, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su poster estado viene a ser peor que el primero. Es un poco polémico este pasaje, porque pareciera ser que estos maestros, en algún momento, ellos sí hubiesen conocido realmente el camino. Pero parece ser más bien que estos hombres que supuestamente quisieron escapar de la contaminación, pero se refugiaron en la religión y no en Cristo. Es decir, nunca fueron convertidos de verdad. Se refugiaron en la religión y pensando y armaron de alguna manera la religión a su propia manera, ¿verdad? Y realmente ellos rechazaron el camino. Ahora aquí, cuando dice aquí ellos que volvieron, realmente a ellos les aconteció lo que un proverbio dice: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Estas son palabras que están, una parte de ese proverbio lo podemos encontrar en Proverbios 26:11. Pero si lo leemos, vemos Proverbios 26:11, dice: como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Así de que no está todo el proverbio aquí citado, pero una parte sí. Pareciera que también era un proverbio muy conocido, quizás, y era de uso popular, no de uso común. Eso es lo que estos hombres eran, aparentemente piadosos, porque decían, hagan todo, pequen todo lo que quieran, como que empujaban a una vida licenciosa, argumentando que la gracia de Dios es muy grande. Pero en realidad lo que hacían era tergiversar todo el mensaje de la palabra. Así de que lo que nos ha planteado Pedro es la evidencia, la certeza segura de que estos hombres van a ser destruidos, así como todos los que le siguen, todos los que han creído en estas fábulas. Continuamos con nuestro estudio de Segunda de Pedro, en el capítulo 3, es el cuarto punto de nuestro bosquejo, la promesa de la venida de Cristo. Y vamos a ver todo este capítulo, que es un capítulo muy interesante, muy hermoso. Dice así: amados, dice, esta es la relación que tiene Pedro con sus lectores. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. En ambas cartas, él está exhortando. Así de que hay una unidad con la carta anterior. Y dice aquí, vuestro limpio entendimiento. Aquí limpio, la palabra limpio, literalmente significa ser sometido a la prueba del sol. Y esto fue usado por Platón, ¿verdad? Un filósofo griego del 427 a 347 antes de Cristo, para referirse a la pureza ética. Así de que alguien no se contaminó por la influencia de este mundo. Dice aquí, les escribo esto con exhortación a vuestro limpio corazón. Así de que no todos se han ido en pos de esos falsos maestros. Dice versículo 2, que realmente como que centra el propósito de esta carta, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Que algunos dicen que porque no aceptaban a Pedro como el autor, por eso dice dado por vuestros apóstoles, pero en realidad tiene que ver a aquellos que le llevaron el mensaje. Ahora, hace referencia a los profetas del Antiguo Testamento. Esos profetas realmente son el contraste de estos falsos maestros. Ahora, dice bien que el propósito de la carta es que los hermanos tengan presente las palabras de Cristo y tengan presente también las palabras de los profetas. En el versículo 3, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Pedro también tiene como prioridad, y más porque sabe que su muerte ya está inminente, él tiene como prioridad advertir a los cristianos acerca de estos falsos maestros, ¿sí? Que tratan, obviamente, que ellos niegan la venida de Cristo, el cumplimiento de esa promesa. Dice aquí, son unos burladores. Versículo 4. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron,
todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Así que dicen, ¿dónde está? Todo está igual, no ha pasado nada. Así de que, claro, él está teniendo en mente que los burladores pueden ser esos maestros, falsos maestros descritos en el capítulo 2. Ahora bien, dice que ellos están burlándose. Hay algo interesante. También en el Antiguo Testamento, allá en los profetas, podemos darnos cuenta de que en el tiempo también habían burlas respecto al día del Señor, que lo vamos a ver más adelante. También decían, bueno, ¿dónde está ese día? El día del Señor, en el Antiguo Testamento, pues es un día de juicio, ¿no? En el cual Dios iba a condenar, a castigar a los que habían apartado de la palabra, del mensaje. Y en ese tiempo había, pues, ¿dónde está? Que llegue. Y desafiaban, ¿verdad?, a los que creían. Y aquí lo mismo está pasando. Estos dicen, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Ahora bien, Pedro va a dar una explicación, o bueno, va a hablar sobre la esperanza que tienen los creyentes, pero también va a hablar del por qué no ha llegado ese día del Señor. Dice aquí el versículo 5, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Nos vuelve a remitir a el ejemplo de Noé. Ahora, está hablando de que toda la creación está bajo el poder de Dios. Dice el versículo 7, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Ahora, si hubo una destrucción ya en Noé, esto es garantía de que habrá una segunda destrucción, tal como lo está diciendo la palabra. Así de que el juicio de Dios, realmente, ellos se están olvidando, ¿verdad?, de forma deliberada de la creación y también se están olvidando del diluvio. En este versículo 8 dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Así de que la esperanza de esa venida tiene una certidumbre, pero también tenemos que partir de un hecho muy importante. El tiempo no tiene importancia para Dios, o sea, desde el punto de vista humano, para nosotros la segunda venida puede parecer lejos. Sin embargo, para Dios está de acuerdo a lo planeado. Él no se tarda. Aquí hay dos perspectivas de tiempo. Así de que no ignoréis esto. Dice aquí, para Dios, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Así de que no podemos medirlo desde nuestros propios parámetros. Eso es una explicación de por qué la tardanza, la diferente perspectiva del tiempo. Pero también hay otra razón por la aparente tardanza, y tiene que ver aquí en el versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es otra razón de peso, el amor que Dios tiene por el hombre. Y eso, obviamente, ese amor es una puerta para el arrepentimiento, ¿verdad? Él desea que todos sean salvos. Sin embargo, obviamente parece que no todos van a salvarse, ¿verdad? Porque habla aquí de que Dios va a destruir al mundo y a los impíos. En el versículo 10 tenemos allí la expresión el día del Señor. Dice, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. No está diciendo que va a venir en la noche, pero dice como ladrón en la noche. Ya Pablo lo escribió allá en Primera de Tesalonicenses 5:2, y tanto Pablo como Pedro obviamente se basan en lo que Jesús dijo, allá en lo que está en Mateo 24, del 43 y 44. Realmente lo que está instando, dice, va a venir como ladrón en la noche. Jesús decía, bueno, si alguien supiera que va a venir un ladrón, no se dormiría, sino que estaría vigilante. Y es lo que quiere aquí Pedro, instar, que nosotros procedamos como siervos vigilantes. Ahora, el día del Señor tiene un trasfondo muy importante, que en el Antiguo Testamento es el día de juicio. Ustedes pueden leer algunos pasajes como Isaías 2:12, Amós 5 del 18 al 20, Joel 1:15. Estos son pasajes que aluden o hacen referencia al día del Señor como un día de juicio, que muchos burladores decían, pues ¿dónde está el día del Señor? Que venga ya. Pero el día del juicio, el día del Señor, claro que tenía
dos connotaciones, ¿verdad? Por un lado, es positiva y negativa, como si fueran las dos caras de una moneda. El día del Señor como un día de bendición, pero también el día del Señor como un día de juicio. Y aquí, obviamente, Pedro aquí maneja el día del Señor en esos dos sentidos también. El día del Señor como el día en que dice que el Señor vendrá. Ahora, dice, todas las obras que en ella hay, en la tierra, será deshecho, en la tierra será destruido. Aquí lo dice el versículo 10. Ahora, en el 11, si todo esto va a ser destruido, el 11 y 12 nos da una esperanza de que en vista de esa venida del Señor, hay un argumento de peso para una vida piadosa. Dice aquí, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Dice, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. Así de que para unos va a ser un día de juicio y de destrucción, pero sin embargo para el creyente dice aquí esperando y apresurándonos. Quiere decir, deseando con fervor de que llegue este día. El día de Dios, dice allí en el 12, esperando que llegue el día de Dios. Es el día de Dios que viene ahora una nueva creación. En el versículo 13 lo dice, nosotros esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva. Según sus promesas, una nueva creación. Ahora, en esta nueva creación reinará la justicia. Y es una promesa. Dice aquí, cielo nuevo y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él, sin mancha, irreprensibles, en paz. Qué enorme desafío, qué enorme aliento para vivir la esperanza de la venida de Cristo. Que seamos hallados sin mancha, que seamos hallados en paz, es decir, en una correcta relación con Dios. Para algunos va a ser terrible, destrucción, pero para otros va a ser de verdad un gran regocijo, una gran alegría saber que el Señor viene. Y esa es una esperanza. Ahora, Pablo dice, ¿verdad? Versículo 15 al 16, da por hecho de cómo las epístolas de Pablo ya estaban circulando. Dice, teniendo entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas. Entonces ya las cartas paulinas están circulando y aquí hay una declaración muy contundente, ¿verdad? Para hablar de la inspiración de los escritos de Pablo como escritura inspirada. Sin embargo, aquí dice algo bien interesante y que seguramente coincidimos, ¿verdad? Dice aquí, son todas sus epístolas, algunas son difíciles de entender y sí que no son tan fáciles, ¿verdad? Nos ha costado trabajo, estudio y tiempo dedicándoles a ellas. El hecho está que los que no se quieren tomar el tiempo, ¿verdad?, de estudiar, prefieren, pues quizás malinterpretar. Y claro, es pie para algunos hacer malas interpretaciones de estas escrituras. Esa tergiversación. Aquí dice, pues esta conduce a su propia perdición. Como conclusión, hermanos, Pedro termina en estos versículos 17 y 18. Dice, así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, ¿qué sabemos de antemano? Pues sabemos de antemano que hay estos falsos maestros. Así de que hay que cuidarse, no dejarse arrastrar por ellos. Así de que ante eso, dice, así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Crecer, hermanos. Ese es un desafío, crecer. Para ustedes, para mí, para todos los hijos de Dios. Crecer en la gracia, el conocimiento. Y esa escalerita que nos planteó, ¿verdad? De a la fe virtud, a la fe conocimiento, al conocimiento dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Realmente el crecimiento no es solamente un conocimiento intelectual de la palabra, sino el crecimiento que se traduce en una vida de integridad, en una vida limpia, en una vida santa y piadosa manera de vivir. ¿Y por qué? ¿Qué nos motiva a esto?
pues el día de la eternidad, como cierra aquí. A Él sea gloria ahora hasta el día de la eternidad. Así de que así como comienza el Génesis, ¿verdad? En una eternidad, en un principio, también llegaremos al punto del día de la eternidad, del día del Señor. Aquí lo ha mencionado, el día del Señor, el día de Dios. Y todos esperamos ese día, que sea una espera con gran alegría y con gran ánimo para vivir. Y recordando que la tardanza no es una tardanza porque las promesas se olvidadas, sino la aparente tardanza es una esperanza para todo hombre, para que puedan ellos conocer la gracia de Dios. Y es lo que nosotros podemos compartir también, la gracia de Dios, la enseñanza, el evangelio. Así por eso como Pedro dice, yo no me canso ni me cansaré de estar enseñando. Que esto sea un estímulo para la iglesia de Cristo hoy. Enseñar la palabra sin cansancio, con integridad, y que nuestra esperanza sea afirmada cada día. Y como dice la palabra del Señor, a Él sea la gloria por siempre. Que Dios les bendiga, hermanos. Mi nombre es Patricia Zabalza Gómez y ha sido un enorme placer compartir con ustedes la palabra de Dios. Nos vemos en el siguiente video. Gracias.